Hoy nos acompaña la doctora Biframni Espaillat, quien es neuróloga, es internista, tiene un diplomado en electroencefalograma y hoy vamos a estar hablando sobre migrañas. Si usted tiene alguna inquietud con relación a este tema, si usted es un paciente migrañoso y necesita recomendaciones, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, doctora Espaillat. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Buenos días, Lizanne, gracias por la invitación. Buenos días, doctor Montero, un placer estar aquí. El placer es nuestro de poder tenerle por aquí. Bueno, iniciando la entrevista con la doctora y el desarrollo del tema del día de hoy, pues tenemos llamaditas ya por aquí. Vamos a ver de qué se trata. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Buenos días. Hola, Albert. Adelante. Sí, me escucha. Sí, te escuchamos. Sí, a propósito de la introducción que hizo ahora mismo Mauri, con relación al problema de los pediatras en Nueva York, invitar a todos los pediatras de aquí y a todos los médicos de aquí, de la diáspora, a que escuchen el programa mañana, porque será de suma importancia. Y sobre todo, si se trata con la invitación del doctor Juan Tapia, toda una referencia en la pediatría neoyorquina, médico dominicano, graduado en República Dominicana, y agotó todo un proceso de certificación de licenciado aquí en Nueva York para hacer lo que hoy en día es todo un líder dentro de la pediatría neoyorquina. Le abrió las puertas a muchos pediatras dominicanos que están trabajando allá, dueños de Pediatric 2000. Creo que tiene varias sucursales. O sea, que tremendo programa mañana con el doctor Juan Tapia. Un abrazo para él donde quiera que se encuentre. Y creo que va a dar un palo mañana tú con invitar al doctor Juan Tapia. Tremendo. Voy a invitar a los médicos de por aquí a que escuchen mañana el programa. Muchísimas gracias. ¿Te quiere decir eso? Gracias, Albert, por tu sintonía de siempre, tu fidelidad y siempre con tus comentarios tan importantes para la gente que nos escucha. Bueno, doctora, hoy hablamos de migraña. Cuando hablamos de migraña, ¿cuál es la característica que tiene esta condición en el paciente? Bueno, Lizaini, lo primero que quiero aclararles en general al público que nos escucha, que la migraña es un tipo de dolor de cabeza. Okay. Existen muchos tipos de dolor de cabeza, siendo la migraña la segunda, aunque la población entiende que no y nuestra consulta está abarrotada. O sea, la migraña es el segundo tipo de dolor de cabeza más frecuente. ¿Y el primer tipo de dolor tensional, que es diferente a la migraña? Bueno, vamos a ver. Pero ese es el único que tiene nombre específico, la migraña. Que la gente le duele la cabeza fuerte y dice, tengo migraña. Exacto, esa es la gran confusión. Todo el paciente que nos llega a la consulta entiende que porque le duele la cabeza es una migraña. Entonces, ahí entra nuestro rol, que es clasificar qué tipo de cefalea tiene, que así se llama el nombre médico, ¿sí?, de dolor de cabeza, y poder dar el tratamiento oportuno y las directrices a seguir también en cuanto a esta condición. Pero en sentido general, el dolor de cabeza o la cefalea es un signo de alarma para otros eventos. Para otras condiciones. Para otras condiciones. Básicamente nos basamos en dos tipos de dolor de cabeza, o cefalea, que son primarios y secundarios. Gracias a Dios, los más frecuentes son los primarios, que son la cefalea por sí, que son una enfermedad por sí sola. Llámese la cefalea tensional, la migraña y otras tantas. Ya secundarias, el porcentaje es bajo, de un 10 a un 5%, donde es un síntoma secundario en muchos casos a un tumor, a un metástasis cerebrales y otras condiciones que ponen en riesgo la vida. Ok, entonces, hablando de migraña y entendiendo esto que usted ha dicho de que hay diferentes tipos de dolor de cabeza, ¿cómo puedo yo identificar entonces síntomas que son característicos, que son propios de la migraña? Sí, es muy buena pregunta, Lisania, porque básicamente los criterios que nos dan las guías para establecer que sea una migraña es la clínica, es lo que encontramos en el paciente, lo que él nos refiere. Regularmente este es un dolor unilateral. Cuando digo unilateral es que es de un solo lado de la cabeza. De la cabeza, okay. Es un dolor de tipo pulsátil, no es opresivo, no es que me rasguña, no es como un trueno, es un dolor de calidad pulsátil. También es un dolor que suele acompañarse de náuseas, de vómitos, de fotofobia, que es que te molesta la luz, o de sonofobia, que es una molestia al ruido. Por eso vemos que estos pacientes prefieren por mucho un lugar tranquilo, oscuro, les molesta la luz del teléfono, la luz de la pantalla de la computadora, la luz de la televisión. Estos pacientes, también el horario es muy importante. Este dolor no es un dolor que te suele durar únicamente 10 minutos
o 20 minutos. Es un dolor que va de rangos de 4 a 72 horas. O sea, es un dolor que puede ser independientemente prolongado. de lo que te tomes para ese dolor. Exacto. Puede ser un dolor que fácilmente el paciente diga, doctora, tengo 3 días con un dolor de cabeza de este lado que se me va desde el cuello hasta la frente porque tiene una irradiación, o sea, suele abarcar desde la porción posterior, por eso que vemos que abarca mucho el cuello. Tengo una molestia, tengo un dolor que se me va del lado izquierdo, desde el cuello hacia adelante. Es un dolor que moderadamente, en su mayoría, es severo. No es un dolor como lo refiere la población, una penita. No, no es una penita. No es una penita. Es un dolor moderado a severo. Puede dolerle al paciente también el lado de la cara, no Sí. solamente la parte de aquí de la Suele frente. abarcar un dolor retroocular, o sea, atrás del ojo, y te duele todo el trayecto de ese cráneo del lado completo, abarcando el ojo, el oído, el cachete y la porción occipital y frontal. Unilateral, pero es unilateral derecho, más frecuente izquierdo, o no tiene No hay preferencia. cada Alguna vez me paciente, puede dar derecho y después exacto, otra izquierdo. Puede ser derecho o izquierdo, pero hay pacientes que te saben categorizar, doctora, de los dos lados, uno de esto y uno de aquello, pero me he dado cuenta que es más frecuente del lado derecho. Ya. Entonces ya ellos se van conociendo y saben que ese es el tipo de dolor y que le duele más del derecho, aunque de vez en cuando del izquierdo. Puede aparecer calambre, porque hay pacientes que dicen, ay, tengo un dolor de cabeza, se me acalambró el brazo y todo del dolor tan fuerte. Puede aparecer calambre Mira, en la eso migraña. es importante porque en la migraña existen varios tipos. Okay. La migraña con aura es una migraña que tiene un predecesor. La aura te predice que viene el dolor. Y lo normal es que aparezca de 5 a 60 minutos antes del dolor de cabeza. No es que yo tengo la sensación y me duele la cabeza al mismo tiempo, no. Que tiene que haber un lapso entre 5 y 60 minutos de esa sensación de calambres, de adormecimiento de una extremidad, y el paciente posteriormente refleja lo que es el dolor per se. En estos casos, Yalisania, ¿Qué se hace entonces cuando tengo el aura? Sí, porque el paciente migrañoso le corre a esas crisis. Le corre terrible. O sea, yo siempre le explico a mis pacientes que el momento ideal para medicarte y poder retirar el dolor o abortar el dolor es el momento del aura. Porque es el predecesor, es el estado prodrómico que te avisa, te va a instaurar el dolor, es el momento de medicarte. Ya. Entonces, en ese momento del aura, que no es la más frecuente, los calambres, por eso te decía que es salvedad, que es importante que categoricemos qué tipo de calambre sea una afección motora, porque eso nos lleva a un segundo paso, que es apoyarnos de otros estudios, porque la aura menos común es la motora, es la que involucre parestesias, calambres, hormigueo y adormecimiento de una parte del cuerpo. La más común es la visual. Ok, dificultades como la vista borrosa. No, prefiere que del lado donde les va a doler, realmente casi siempre es unilateral, aunque puede ser bilateral, ven estrellitas. Nimita. Estoy viendo nimitas. Ven nimitas. Estoy viendo nimitas. Ven escotomas centellantes, que es como una fotopsia que hacen, o sea, ven esa luz brillante, y eso es una aura visual, que es lo más común que vemos en consulta. Eso es lo más común. Entonces, está esa situación visual, el calambre. ¿Hay alguna otra señal que me pueda advertir de que está por llegar una crisis? Sí, depende de la aura, que si es una migraña con aura que sueles hacer, pueden haber aura visual, como le comentaba, aura motora, aura sensitiva, que es la sensación del hormigueo, y hasta auras que te pueden provocar mareos, ver doble. Tú sentir como que tienes como un vértigo, como un mareíto que te incomoda, que sientes la cabeza como borracha, previo a. 809-682-9850 y 833-380-0062. Sabemos que hay muchos de nuestros oyentes que seguro han vivido algún momento como esto de crisis migrañosa. Si usted tiene alguna situación de esta, un familiar, y tiene dudas, puede comunicarse con nosotros, pues la doctora Espaillat está aquí en la mejor disposición para poder orientarles, darle las recomendaciones del lugar y que usted no tenga que pasar por estas situaciones de manera tan recurrente y estar sufriendo. Entonces decía usted, doctora, que
esta crisis migrañosa puede durar hasta 72 horas. Así Pero, es. ¿qué es lo que pasa entonces con estos pacientes? ¿Es que los medicamentos ya no hacen efecto o es que no están tomando el medicamento adecuado? Vamos a orientar a la gente con relación En la a eso. mayoría de los casos, nuestra experiencia es que no están tomando el medicamento adecuado para la condición. Ok. Porque no todo medicamento está preparado para manejar lo que es la migraña. Muchos medicamentos comerciales, Ujú. que no mencionaré el nombre ahora, Sí, pero la gente sabe. la gente sabe que compran en farmacia y lo toman. Estos medicamentos no son los ideales para tratar esta condición. Es tanto así que la terapia o el tratamiento de una migraña tiene 2 medicamentos fijos, o sea, tiene 2 clases de medicamentos. No es únicamente me tomo una para el dolor y ya. Pero esos Sino que- medicamentos se los toma el paciente cuando tiene la crisis o debe tomárselos. Hay 2 clases, o sea, Ok. hay una clase que debe tomarlo fijo con o sin dolor en un lapso de 3 a 6 meses. Y otro que le llamamos medicamentos abortivos, que abortan el dolor, quitan el dolor rápidamente, que ese sí. Es cuando está Es la cuando crisis. tiene la crisis, preferiblemente cuando tenga el aura, Ujú. que le esté anunciando que por ahí viene entonces a instaurarse el dolor de cabeza. Entonces, esta es una condición crónica, porque Totalmente. el paciente migrañoso es migrañoso toda la vida. ¿Cuáles son, digamos, se sabe, los estudios, las investigaciones han dado con lo que es posible origen de esa condición, de ese dolor de cabeza, que le llamamos migraña por sus Sí. características típicas? Sí, mire, realmente hay una activación serotoninérgica, o sea, son neurotransmisores a nivel del troncoencéfalo. Preferible, específicamente el núcleo del RAF. O sea, son cosas muy anatómicas, muy profundas en el cerebro. O sea, que esas son condiciones cerebrales que las tenemos ahí y que no hay como controlar. Y que tienen una carga genética en más de un 50%. Por eso es tan importante cuando nos visitan en la consulta que siempre le preguntamos, ¿hay algún familiar de primera línea que sufre de migraña? Porque la carga de herencia es de mayor al 50% en los pacientes que tienen un familiar, llámese mamá, una tía, abuela o papá, que tengan la condición. O sea, que viene de familia. De familia. Entonces, Y ya viene una susceptibilidad a activar esas porciones del cerebro, que al final lo que van a crear es una excitación una hiperexcitación cerebral, que provocará inflamación y va a hacer que los vasos cerebrales se distiendan y ahí viene entonces lo que es el dolor. Doctora, ¿existen algún tipo de actividades que puedan afectar a ese paciente que con regularidad sufre crisis migrañosas o que le puedan desencadenar dichas crisis? Sí, existen ya conocidos por muchos de mis colegas lo que son los desencadenantes de ¿Cuáles la son migraña. esos factores Son- desencadenantes? Mira, lo principal va desde lo mínimo que tú te imaginas hasta muchas cosas. Lo que es el estrés emocional, las terapias hormonales, los anticonceptivos, en el caso de las mujeres anticonceptivos. orales, sí, tienen una gran predisposición y son desencadenantes o precursores del dolor de cabeza, específicamente de la migraña. También alimentos procesados que sean altos en nitrito, en glutamato, llámense conservantes, Ok. salsas, cosas picantes, las papitas, el ketchup, la mayonesa, son Esas son alimentos las sustancias que se le colocan a los alimentos para conservar. para la conservación. Ajá, y Entonces, eso, el paciente migrañoso debería evitar consumir estos. hay una dieta específica para el paciente migrañoso, porque tú tienes que colaborar y apoyarte, aparte de la medicación, del estilo de vida, del cambio en estilo de Claro. vida y en la dietética. Porque al final podemos dar el tratamiento, pero si lo que te lo provoca sigue persistente ahí, tendremos un enemigo en casa. Entonces tenemos que orientar a la población. Aparte de esto, también el ayuno prolongado. O sea, el migrañoso no quiere nada que ver con durar Puede muchas pasar horas hambre. sin comer. No puede pasar Está de hambre. moda ahora el ayuno prolongado, eso y El ayuno y el ayuno intermitente. intermitente y todo eso. Hemos visto Mucha muchos pacientes información. caer con crisis por el ayuno intermitente. Bueno. Ah, Es o que sea, de ver, no todos que hay están que consultar calificados. a su Claro, no especialista. todos están calificados. Y menos un paciente con una migraña de difícil tratamiento no puede entrar en ese mundo fit del ayuno intermitente. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que serían, digamos, prohibidos para los
migrañosos? Ay, lamentablemente el vino. El vino es uno de los principales precursores del dolor de cabeza. El chocolate, para quienes aman el chocolate. ¿En serio? Doctora, ahí yo tengo que ¿pero desmontar cómo va a un ser? mito entonces. Porque hay gente que El cuando vino, tiene... el chocolate. Lo dicen Sí. que cuando tiene dolor de cabeza la gente se come un poco de No, el chocolate Con es un café. precursor del dolor de cabeza, igual que el vino tinto, más que el vino rosado y que el vino blanco. Son precursores de cefalea, de dolor de cabeza. Y aparte de estos, el ayuno, como le decía, Sí. el no dormir bien. O sea, una persona que no tiene calidad de La falta de sueño. le va a provocar dolor de cabeza. La hidratación, que es fundamental. O sea, mantenerte hidratado y muchas de la terapia rápida de emergencia con una crisis o un estatus migrañoso es hidratación. O sea, es clave en un paciente migrañoso que se mantenga hidratado y mucho más en este país con las altas temperaturas que Sí, manejamos. claro. Es básico O sea que tenga que su botella de nuestra agua. dos botellitas de agua, 8 vasos al día. Exacto, que no Con o puede sin faltar. migraña, pero si Con tengo o sin migraña, con Tomar mayor más. razón. Exacto. Otro tipo de alimentos, los lácteos en general. O sea, también, doctora. también son precursores de la Entonces, cefalea. ¿qué lo que vamos- Quesos, y qué lo- leches, y qué- ¿Con ajá, qué que lo vamos a yogur. alimentar? Los quesos fermentados más que todos. Este tipo de queso, por su alto contenido en la fermentación, el proceso, son desencadenantes de dolor de cabeza. Bueno. La exposición al sol también es un detonante. O sea que no El puede. ejercicio intensivo es un detonante. Y lamentablemente es una adecuación también del estilo de vida del paciente y de nosotros con el tratamiento. Son muchas cosas que el paciente desconoce. Sí. Y cuando viene a la consulta, doctora, pero yo hacía esto. Señores, el queso de hoja. El Yo he que- visto ay, casos tan de rico queso el de queso de hoja hoja. increíblemente con cefalea, con migraña. Es un detonante. ¿En serio? Tengo algunos 4 pacientes que no pueden ver el queso de hoja. Cuando llega usted le pregunta, ¿qué ¿En comió? serio? Queso de hoja, doctora. Y después ahí se me prendió el Ah, dolor y de comenzó una cabeza. crisis dura y 3 días con el dolor de cabeza. Bueno, hay que Wow. sacrificarse.